Bueno, en primer lugar, quería agradecerle a la organización pues bueno, este simposio y también el permitirme estar aquí hoy. Y especialmente pues bueno, darle las gracias a José María por haber contado conmigo en este proyecto. Bien, lo que yo les voy a presentar es el trabajo que estoy realizando dentro de este proyecto. Un trabajo que, si bien abarca más o menos lo que sería la Capitanía General de Castilla en la época, y que actualmente, y es más o menos de lo que les voy a hablar, abarcaría lo que es la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En este territorio lo que van a ver realmente es más bien como una especie de catálogo de estos motines, y al final pues veremos algunos patrones que se repiten en ellos y algunos datos para intentar entender cómo se desarrollaron y qué nos pueden aportar estos motines de Castilla. Nos vamos a encontrar con dos tipos de motines: los motines contra administración, ya sea civil o militar, francesa, donde tenemos más de una docena de casos reseñables, y los motines contra este mismo tipo de administración, pero española, y es en donde me voy a centrar. En ese caso, aquí tenemos 14 casos, 5 de los cuales conllevan una violencia extrema que podemos entender como violencia extrema aquella que va a terminar con al menos el fallecimiento de una persona. En rojo pueden ver los casos que conllevan esa violencia, en amarillo los que conllevan violencia, pero no hasta el punto del fallecimiento. Voy a ir un poco por las ciudades y por los municipios de este territorio para mostrarles esos motines. Tenemos el caso de Valladolid, donde va a haber tres casos, dos de ellos específicos que solo se desarrollarán en la ciudad, y uno que veremos un poquito más adelante que va a abarcar más territorio de la comunidad. Entre el 30 de mayo y el 2 de junio de 1808 nos vamos a encontrar con un motín popular en Valladolid que exige, entre otras muchas cosas, armas y especialmente un líder militar claro que se enfrente y que dirija al ejército contra las tropas francesas. Este líder, que ellos consideran que es el ideal, es el capitán general de Castilla, Gregorio de la Cuesta, que en un principio, por supuesto, no está dispuesto a aceptar este cargo, pero la tensión va en aumento, y el 1 de junio ya se van a producir amenazas directas contra él mismo. Se va a colocar una horca justo delante de la puerta de sus dependencias, un poco diciéndole: esto es lo que hay, aceptas o vas a pasar por el cadalso. El 2 de junio terminará aceptando ese liderazgo, y además el Ayuntamiento de Valladolid aceptará el resto de peticiones de los amotinados. El 9 de junio, también en Valladolid, y este es el caso del que os voy a hablar un poquito más adelante, se va a producir el asesinato del general Ceballos en Valladolid. Y finalmente, el 12 de junio, habrá un nuevo motín, en este caso dirigido contra una persona muy específica, Juan Ignacio González de Prada, que era el escribano de la Junta del Crimen de la Chancillería de Valladolid. Está encargado de dilucidar los sucesos de los dos motines anteriores. Parece ser que está llegando a ciertas conclusiones que podrían no gustar a esas personas que pudieron estar implicadas. Va a ser recluido en un calabozo de un cuartel y allí será apuñalado hasta la muerte. Estos casos son los únicos de los que vamos a ver donde hay ciertas dudas y cierta controversia sobre su posible premeditación y organización previa. A continuación tenemos el caso en el Real Sitio de San Ildefonso, en la Granja de San Ildefonso, para ser más específicos, por ciertas organizaciones territoriales que tiene este lugar, especifico lo que es el municipio de La Granja. Aquí el 3 de junio va a haber un motín popular que va a linchar a un soldado del Cuerpo de Inválidos por haber alabado las capacidades militares del ejército francés, y se le acusa de traidor y afrancesado. Va a salvar la vida en el último momento gracias a la intercesión del abad de la colegiata del lugar, don Félix Amat, y lo que va a producir es la llegada de una columna de franceses al mando del general Frerem desde el Escorial. Es importante ese hecho porque esa columna va a ser la que el día 9 va a ocupar la ciudad de Segovia, ¿vale?
Bien, teniendo esto en cuenta, nos encontramos ya con el suceso que se va a desarrollar desde Segovia hasta el centro justo de Valladolid y que va a conllevar el asesinato de Miguel de Ceballos. Miguel de Ceballos era en ese momento general de artillería, pero era sobre todo, y es lo más importante, director de la Academia de Artillería de Segovia. Ante la llegada de las tropas francesas a la entrada de Segovia, él es consciente de que la defensa de la ciudad es inviable, es completamente inviable. Es una ciudad pequeña, con poca población y sobre todo no tiene prácticamente tropas acuarteladas más allá de los cadetes y algunos oficiales de la academia. Por ello va a abandonar Segovia junto con parte de la oficialidad de la academia y parte de las piezas de artillería, las piezas todas aquellas que no eran de entrenamiento, y se va a trasladar hacia Valladolid. A mitad de camino, en el punto número 2, que es Carbonero el Mayor, también un municipio segoviano, va a ser detenido y va a ser escoltado hacia Valladolid, acusado de traición. No se toma bien su salida, dando por hecho que lo que está haciendo es abandonar a Segovia para que pueda ser tomada por los franceses. El día 9 llegará a Valladolid y allí su carruaje, donde él viajaba con su familia, va a ser asaltado. Él va a ser linchado, va a ser apuñalado hasta la muerte y luego será su cuerpo arrastrado por las calles céntricas de la ciudad hasta llegar a la parroquia de Santiago, donde se abandona el cuerpo. Esta parroquia está a muy poquitos metros de la Plaza Mayor. O sea, es bastante céntrico, bastante visible el linchamiento y el arrastre que se hace de su cadáver. Luego ya tenemos algunos casos algo menores, como puede ser el caso de Soria, donde hay un motín contra el intendente y el corregidor, acusados también de traición porque, según los amotinados, había llamado a las tropas francesas ubicadas en Madrid para que tomaran la ciudad. En Ciudad Rodrigo nos encontramos con un nuevo caso de esta violencia más extrema. Hubo un primer motín contra el gobernador Luis Martínez de Ariza, ya en mayo, el 9 de mayo, va a aceptar todas las exigencias de ese primer motín, donde se le pide sobre todo armas para el pueblo y la defensa del lugar. Va a aceptar ese reparto de armas y colocará algunos cañones en las murallas de Ciudad Rodrigo, pero él se da cuenta de que la tensión no ha desaparecido y entonces opta por irse de Ciudad Rodrigo. A principios de junio va a regresar pensando que las cosas se han calmado, pero no es así. El motín se repetirá y le costará la vida. Va a ser apuñalado, acusado de nuevo de no cumplir esas promesas que había dado. No consideran suficiente el reparto de armas y la defensa que había organizado. Y junto a él se va a linchar a otras personas. Parece ser que estas serán de origen francés, no tropas francesas, no son franceses que han llegado con la ocupación. Es un poco como veíamos en el caso de Valencia, pues gente que o son descendientes de franceses o sencillamente son franceses afincados en la zona bastante antes. En Palencia, y este es uno de los casos un poco más interesantes, es el único que vamos a encontrarnos donde no se dirige contra ningún miembro de la administración este motín. Contra un empresario, Pérez Ordóñez, que es un harinero de la ciudad y, por supuesto, él está haciendo negocio con la venta de harina a las tropas francesas. Esto es considerado una traición, va a ser linchado y asesinado. Junto a él va a ser linchado también un oficial francés y ya ese motín se dirige y termina asaltando el cuartel francés que se encontraba en el convento de San Francisco. Esta masacre va a suponer una reacción, por supuesto, de las tropas francesas que se encuentran en Burgos y va a terminar detonando la masacre de Torquemada. Bueno, luego tenemos el caso de Villafranca del Bierzo, del que la verdad no voy a profundizar en él, porque por supuesto ayer José María Cartesín nos explicó muchísimo mejor de lo que yo pueda decir lo que supuso este hecho. Simplemente decir que el 24 de junio va a ser asesinado en el lugar el ex capitán general de Galicia, Antonio Filangieri, por haber, en teoría, retrasado el avance de las tropas gallegas en su dirección en ese intento de apoyar y ayudar a las tropas castellanas que, por otra parte, ya habían sufrido una serie de derrotas que las habían dejado bastante tocadas. Nos vamos a encontrar también con el caso de Madrigal de las Altas Torres,
uno de los casos que para mí pues bueno, levanta algo más de dudas sobre los sucesos que aquí pudieron acaecer. El 8 de julio, bastante tarde en comparación con el resto de motines que se producen en este territorio, va a ser asesinado a tiros el corregidor de la villa, una persona que se le asocia como amigo de este, y el alguacil del lugar. Hay acusaciones de traición porque parece ser que no había cumplido pues, con esa defensa que se pedía del lugar, no había hecho un reparto de armas, pero también es cierto que hay algunas dudas sobre ello y que también parece que podrían existir ciertas motivaciones más de carácter personal contra este corregidor que son, de alguna manera, podrían ser los detonantes del motín y del asesinato. Y luego, bueno, les voy a hablar de otros tres que por la carrera, un poco al hacer el PowerPoint, pido disculpas porque no los he colocado cronológicamente en él, que son el caso de Zamora, que también va a haber un motín entre el 31 de mayo y el 2 de junio, más o menos coincidiendo con el motín de Valladolid, o bueno, como veíamos ayer con el motín también aquí en Coruña. Genera una grandísima tensión que llega al punto de estar al límite de desbordarse y suponer una acción violenta contra autoridades del lugar, y por ello el 2 de junio se aceptan absolutamente todas las exigencias que estaban haciendo los amotinados, se reparten armas, se organiza una defensa de Zamora. También creo que es interesante entender que Zamora, como le va a pasar a Segovia, especialmente Valladolid, son ciudades que ya vienen sufriendo el paso de tropas francesas desde meses antes, porque ya en ese avance de las tropas francesas hacia Portugal, hacia la zona de... pues habían realizado exigencias y de hecho, incluso en los casos de Valladolid o de Segovia, tenemos soldados franceses en algunos de los hospitales de las ciudades. Hay otro caso en Medina del Campo, el 2 de junio, donde se intenta linchar a un correo militar, a José Pascual Zayas, que se salva en el último momento porque hay un comisionado de Cuesta en el lugar y va a ser quien interceda y logre salvarle de ese linchamiento. El comisionado también hay que entender que probablemente se encontrase en el lugar porque Medina del Campo históricamente ha sido un lugar bastante importante para este territorio, y lo más probable es que él esté allí recabando ciertos apoyos o ciertas influencias en nombre del general Cuesta. Y por último tenemos el caso de Villabrágima, también en Valladolid, donde el 2 de junio se va a iniciar el asalto de las casas del alcalde y de los vecinos más pudientes, mejor posicionados del municipio. Se intenta linchar en ese momento al propio corregidor y al propio alcalde y al médico que había en el lugar. No lo logran y entonces al final el que sale mal parado y va a ser linchado es el escribano. Luego también sabemos que se les intenta detener para ejecutarles, pero bueno, finalmente la vida logran salvarla. Y bueno, más o menos mencionar también que el 4 de junio tenemos un intento de linchamiento contra el gobernador de Salamanca, el 5 vamos a tener otro intento de linchamiento contra el prior de San Marcos de León, y entonces, bueno, ver que es bastante, este tipo de motines se encuentran bastante difundidos por el territorio de Castilla. Y luego, pues bueno, ver algunos patrones, algunos ya los hemos visto, también pues intentar mostrar algunos datos compilados ya de todos estos casos para comprender un poco mejor lo que fueron los motines aquí. En primer lugar, decir que desconocemos quiénes son los amotinados, no tenemos nombres, no les podemos poner cara. En el caso de Castilla, prácticamente ni siquiera tenemos una procedencia económica o social de esta población, y eso nos lleva también, claro, a que no conocemos de estos. Son motines espontáneos, entendiendo espontáneos no que surjan por aquí, sino que no hay arquitectura, digamos,
organización previa de ellos contra, de la organización previa para obtener un objetivo de forma previa. Solamente, como comentaba, los casos de Valladolid han generado cierta controversia, aunque tampoco está muy claro. Sencillamente, pues bueno, saber que, por ejemplo, al escribano se le detiene y no se le lleva ante la justicia, sino que se le lleva a un cuartel donde prácticamente en unas horas va a ser asesinado, lleva a pensar que pudiese haber cierto temor a lo que realmente hubiese descubierto o a lo que hubiese podido descubrir. El miedo es un eje que se encuentra en él. El miedo, o tal vez sería mejor decir la incertidumbre ante lo que va a suceder, es algo que está muy presente en estos motines, y por eso también el hecho de que sean más espontáneos. O sea, el miedo es lo que hace que de alguna manera estallen contra aquellas autoridades que consideran que no están cumpliendo la justicia, que por otra parte, o la ley, que por otra parte es una ley que son los propios amotinados los que intentan crear o legitimar. En la mayoría de los casos, en 10 de los 11 casos donde conocemos las acusaciones, son de traición, con lo cual eso también es bueno, un motivo interesante a tener en cuenta, como la traición es lo que es la acusación, pero la traición ¿a qué? En muchos casos es sencillamente a las peticiones de esos amotinados, no a la ley o a la patria. Y la duración en general es corta, apenas son unas horas, a excepción de los casos de Zamora y Valladolid, donde sí que se extienden en el tiempo algo más. El resto prácticamente duran un día o menos. Terminan con la aceptación o con la imposición de esas exigencias de los amotinados. Las exigencias son, así a grandes rasgos, el reparto de armas, la creación de la Junta en el caso vallesoletano, la defensa de los lugares o el alistamiento obligatorio. Una de las cosas que, por ejemplo, conllevan las amenazas contra Cuesta en Valladolid es el hecho de que quiere imponer un alistamiento voluntario, no obligatorio, y eso no gusta nada en Valladolid. Son violentos, muy violentos. Sabemos que 10 de las 18 personas contra las que se dirigen estos motines van a sufrir una violencia física. De esas 10, 8 fallecerán, y además del resto, 5 de las otros 8, 5 se van a librar en el último momento de esa violencia, de esos linchamientos. Y además el desarrollo tiene cierta influencia entre ellos, ¿no? Podríamos deducir que hay una cierta influencia entre ellos. Tenemos en mayo esos casos de Valladolid, el primer caso de Valladolid, y a partir de ahí los motines se van a ir expandiendo hacia los extremos del territorio. Como podéis ver, ya finalmente el 10-12 de junio ya lo tenemos en el punto más extremo, que es Ciudad Rodrigo. No quiere decir esto que dependan solo de los sucesos de Valladolid, pero bueno, probablemente esos motines, al final, la divulgación de esa información conlleve también un hecho de permitir que la gente que está descontenta termine por amotinarse. Pero nos encontramos con algunas excepciones en cuestión de temporal, que pueden deberse a muchas cosas. He planteado algunas preguntas que yo mismo me estoy haciendo y que espero en algún momento el poder dar respuesta a ellas, ¿no? El caso de Zamora, que coincide en fechas con Valladolid, y donde podría ser una reacción tardía a otros hechos anteriores, ya sea el 2 de mayo madrileño, ya sea las abdicaciones de Bayona. Me extrañaría mucho porque me parece demasiado tarde, pero bueno, son preguntas que me hago y no quiero tampoco descartar sin poderlo demostrar previamente. Puede deberse a la proximidad con Portugal o puede deberse simplemente a ese hecho de que ya llevan sufriendo tiempo el paso y las exigencias del ejército francés y finalmente decidan amotinarse en esas fechas. Tenemos el caso de la granja de San Ildefonso, que es el 3 de junio. Por el tipo de idiosincrasia que tiene el lugar, es muy raro que hubiese llegado tan rápido la información de que Cuesta se ha puesto al mando del motín
de Valladolid y de las tropas en Valladolid, posiblemente se deba esté más vinculado al hecho de los sucesos y de lo que está ocurriendo en Madrid. Hay que entender que es un lugar que desde 1720 que nace hasta el día de hoy, a 15 de junio, mira más hacia Madrid que hacia Castilla, porque tanto su creación, su desarrollo y su evolución depende de la corte y después ha dependido de la economía que llega de Madrid, con lo cual es un motín que bueno, está en Castilla, pero habría que ver hasta qué punto es un motín castellano o vinculado a Castilla. El caso de Villafranca del Bierzo, que como ya habíamos visto, pues bueno, no responde tanto al hecho de los motines y de la situación en Castilla, sino a la situación que se había producido aquí en Coruña y que va a ir evolucionando hasta los sucesos de Villafranca. Probablemente sí haya una influencia de lo que puede suceder aquí, igual que puede haber una influencia de lo que sucede en el resto del país. Pero personalmente no creo que tenga tanto que ver con Castilla, sino que creo que tiene mucho más que ver con Galicia. Y por último, el caso de Madrigal de las Altas Torres, que como digo, a mí es el que más me desconcierta y de alguna manera creo que hay motivaciones. Por supuesto, el descontento, las acusaciones de afrancesamiento, de traición, están ahí, pero creo que el detonante no es tanto ese como pueden ser sucesos propios del municipio o de rencillas personales. Y bueno, con eso pues más o menos les habría mostrado el trabajo que estoy realizando y nada, muchas gracias.